Ahora sí vamos a hablar acerca de la terapia de alto flujo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar? Un poquito sobre sus ventajas fisiológicas, el impacto que tiene en la lesión pulmonar autoinducida por el paciente, cuáles son los usos, poderla comparar con el uso de ventilación no invasiva, que hoy por hoy es la terapia de elección en muchas patologías como EPOC. ¿Cómo vamos a evaluar esta respuesta y qué hay acerca de la evidencia del uso temprano de alto flujo? Es importante recordar algunas ventajas que tiene el alto flujo, que bueno, sabemos que nos da flujos de 20 hasta 60 litros por minuto. ¿Y esto qué favorece? Favorece que el paciente tenga una adecuada humidificación. ¿Por qué? Porque se conecta a la cascada. Conforme vamos incrementando el flujo, nos genera una disminución del espacio muerto, lo que genera un clearance de CO2, es decir, empieza a barrer CO2. Podemos mantener una FiO2 estable, lo que genera un incremento en la presión arterial de oxígeno, y este incremento en los flujos nos genera una especie de ferulización de la vía aérea, lo que se traduce en un incremento en el volumen pulmonar al final de la expiración, que finalmente genera en el paciente un reclutamiento alveolar e incremento de la distensibilidad pulmonar. Este reclutamiento que nos da el alto flujo a expensas precisamente de los litros por minuto programado, nos genera que haya una disminución del trabajo respiratorio, que clínicamente lo vemos a través de la disminución de la frecuencia respiratoria y sobre todo del trabajo respiratorio del paciente. De tal manera que podemos ver en este video cómo si se mantiene la humedad al 100%, aquí tenemos las secreciones que presenta el paciente. Si se fijan, estas pueden ser expectoradas o expulsadas de manera eficaz, mientras que al reducir la humedad al 90% durante 15 minutos, estas secreciones se quedan estancadas. Entonces, esta es una ventaja que nos presenta el alto flujo con respecto a dispositivos de bajo flujo, ya que nos mantiene la humedad al 100%. Fíjense cómo el epitelio totalmente se deseca con esta reducción al 90% de la humedad y pues eso genera que las secreciones se mantengan atrapadas. De igual manera, los dispositivos de bajo flujo, como son puntas nasales, mascarilla reservorio, pues no nos dan una FiO2 constante, se mezcla con la del ambiente, mientras que en el caso del alto flujo, pues nos mantiene una FiO2 constante. Sin embargo, es importante que analicemos que no en todos los casos va a mantener una FiO2 constante. Fíjense, este estudio se publicó en el Annals of Intensive Care y nos dice cómo tenemos que programarle el flujo al paciente. Si yo quiero mantener una relación de SAFI por arriba del 100, si se fijan, tengo que mantener un pico flujo entre 1.5 veces y 2 al valor normal del paciente. Esta gráfica de dispersión nos dice que si entonces yo quiero asegurar que mi paciente mantenga una adecuada oxigenación, por lo menos le tengo que programar el flujo inicial entre 1.5 y 2 veces lo normal del paciente. ¿Y qué pasa con el flujo o con la fracción inspirada de oxígeno? En este artículo, publicado el año pasado, empezaron a analizar que no en todos los casos la FiO2 se mantiene constante, que era lo que considerábamos diferencia con los dispositivos de bajo flujo. Fíjense cómo aquí, de acuerdo al volumen tidal programado, 300, 500 y 700 mililitros, la FiO2 puede variar conforme a la frecuencia respiratoria del paciente. Es decir, si yo tengo un paciente en distrés respiratorio con 300 mililitros de volumen corriente, me alcanza una FiO2 del 80%, aunque yo lo tenga programado al 100%, ¿sí? Y si mi paciente deja de estar polipneico y empieza a hacer periodos, por ejemplo, de apnea o respiraciones más bajas, fíjense cómo la FiO2 tiende a caer conforme incrementamos el volumen corriente. Esto se mantiene conforme vamos incrementando las frecuencias respiratorias, es decir, la FiO2 es dependiente del pico flujo que tenga el paciente. Fíjense cómo a partir de volúmenes corriente de 500 mililitros y frecuencias respiratorias altas, la FiO2 realmente se mantiene constante por arriba del 80%, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente se encuentra más polipneico.
Aquí podemos nuevamente observar cómo también este mantenimiento de la FiO2 constante depende de la velocidad en litros por minuto que está programado, es decir, es dependiente de frecuencia respiratoria para mantener volumen minuto, pero también es dependiente de flujo para mantener el 1.5 veces arriba del pico flujo programado que veíamos en el estudio previo. Y entonces, si yo quiero asegurar que mi paciente con alto flujo mantenga de manera adecuada una FiO2 constante, yo debo de programarles pico flujo de 1.5 veces su valor normal, y idealmente esto se logra cuando programamos el alto flujo entre 30 y 45 litros por minuto. De tal manera que, bueno, vemos que todas estas ventajas fisiológicas en el caso del alto flujo, pues nos van a tener un impacto significativo. Este círculo vicioso de la lesión pulmonar lo escuché yo de la plática de Roca. Si ustedes se acuerdan, Roca es el creador del índice de ROX. Y él nos explica que, bueno, tenemos un insulto pulmonar inicial, llámese, por ejemplo, una neumonía viral por influenza, COVID, un paciente que tiene una neumonía bacteriana, que esto va a generar una fuga capilar. Esto se traduce a un edema pulmonar de origen no cardiogénico, y la primera alteración, ¿cuál va a ser? Pues el paciente empieza con alteración del intercambio de gases, es decir, hipoxemia, puede hacer hipercapnia, ¿sí? Y esto genera un incremento del trabajo respiratorio. ¿Para qué? Lo que el paciente busca es compensar. Si nosotros permitimos que esto siga avanzando, el paciente empieza a hacer una lesión pulmonar autoinducida por el paciente con un efecto de Pendeluft, es decir, zonas pulmonares que están bien reclutadas, otras que no están tan reclutadas y que le está generando esta lesión pulmonar que genera nuevamente incremento de la fuga capilar y por lo tanto un círculo vicioso del cual el paciente no mejora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si se fijan, lo que se propone es que desde que empiece la alteración del intercambio de gases, es decir, que el paciente tenga hipoxemia o hipercapnia, podemos iniciar un uso de alto flujo de manera temprana. Más aún cuando el paciente tiene incremento del trabajo respiratorio y sobre todo cuando ya los vemos completamente desaturados y que los vemos con un incremento en el trabajo respiratorio, pues sería un tercer momento para iniciar el alto flujo y tratar de romper este círculo vicioso. Sin embargo, vemos que no en todos los pacientes los requerimientos del flujo son iguales. Acuérdense que damos que al menos debe de ser 1.5 veces del pico flujo normal. Por lo tanto, en el paciente hipoxémico, lo recomendado es que iniciemos a 60 litros por minuto con una FiO2 al 100%. La evidencia de los diferentes estudios nos dice que esto ha evitado escalar la terapia, es decir, que nos tengamos que ir a no invasiva, a intubar el paciente e incluso ha disminuido los índices de reintubación. En el paciente con hipercapnia, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdense que si nosotros le generamos administración de FiO2 alta, vamos a inhibir ese centro respiratorio. Entonces, ahí está recomendado flujos de 30 litros por minuto y esto equivale a que yo le deje con la ventilación no invasiva un IPAP de 11 y un EPAP de 5. Y en el paciente con EPOC crónico, pues también se puede utilizar, si se fijan, los flujos son más bajos, prácticamente una vez del normal, y vamos a ver en los diferentes estudios qué es lo que se ha demostrado. En este artículo podemos ver los diferentes usos que hay actualmente de la terapia terapia de alto flujo, en donde el que está avalado por las guías como un nivel de evidencia con nivel de evidencia A es el manejo de alto flujo en insuficiencia respiratoria hipoxémica. Estas guías que fueron publicadas en el Intensive Care nos dice que tiene una certeza moderada, pero un grado de recomendación fuerte en aquellos pacientes que presentan insuficiencia respiratoria hipoxémica. Este artículo, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, es el estudio Florali, uno de los principales estudios que hay, publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2015, en donde analizaron cuál era la ventaja de utilizar alto flujo en comparación con otros dos grupos. Aproximadamente 300 pacientes, 100 pacientes con alto flujo, 100 pacientes con oxígeno convencional en mascarilla reservorio y 110 pacientes en ventilación no invasiva. Grupos en las características basales iguales
Y al momento de hacer esta curva de Kaplan-Meier, en donde podemos ver la necesidad de intubación, que era el objetivo primario, si se fijan, no había una diferencia entre los grupos. Tenemos una P que no es estadísticamente significativa. Sin embargo, el investigador lo que hace es hacer un análisis de regresión logística, analizando aquellos pacientes que presentan una PaO2, FiO2 menor a 200 milímetros de mercurio, es decir, ya datos evidentes de una lesión pulmonar. En estos casos, el alto flujo tiene una necesidad de intubación de 35%, en comparación con 53% del oxígeno estándar y 58% en la ventilación no invasiva con una P estadísticamente significativa. Es decir, casi un descenso de 20% o poco más entre los grupos en la necesidad de intubación en aquellos pacientes que se utilizaba cuando la PaO2, FiO2 era menor al 200%. Analizan también de manera secundaria el total de pacientes que requirieron este ajuste. Fíjense cómo nos da P's estadísticamente significativas. Y aquí hay una diferencia absoluta entre oxígeno estándar y oxígeno de alto flujo de 18% en la necesidad de intubación, y comparándolo con ventilación no invasiva hay una diferencia absoluta de 23% con una P estadísticamente significativa. Al momento de analizar la supervivencia, también fíjense cómo el hecho de que nosotros utilicemos alto flujo contra oxígeno convencional nos incrementa el riesgo, nos incrementa la posibilidad de supervivencia en hasta 2 veces y 2.5 veces al compararlo con ventilación no invasiva con una P estadísticamente significativa. De tal manera que se propone este algoritmo en el paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Nosotros tenemos a un paciente que tiene este intercambio de gases en nuestro círculo vicioso, una PaO2 menor de 60 o PAFI menor de 300, y por lo tanto, si el paciente tiene criterios de intubación inminente, pues no se retrasa y se puede preoxigenar con el alto flujo. Si no cumple criterios de intubación, entonces vamos a manejarlo con 60 litros por minuto y FiO2 al 100%. Y tenemos que estar haciendo evaluaciones frecuentes a cada hora o cada 2 horas buscando factores de mal pronóstico. ¿Cuáles son nuestros factores de mal pronóstico? Frecuencias respiratorias arriba de 35, es decir, que permanezca polipneico, saturando menor al 88%, uso de músculos accesorios, presencia de acidosis respiratoria o que tenga un SOFA arriba de 4 puntos con un índice de ROX que va a variar de acuerdo a la cantidad de horas, es decir, a las 2 horas menor de 2.85, a las 6 horas menor de 3.4 y a las 12 menor de 3.85. Se considera para términos generales que si el ROX está por arriba de 4.88, pues el paciente está tolerando adecuadamente. ¿Cómo vamos a hacer la titulación? El flujo lo vamos a titular con base a la frecuencia respiratoria. Si mi paciente persiste polipneico y yo decidí iniciar mi alto flujo a 40 litros por minuto, tengo que incrementar el aporte, porque lo que queremos es esta ferulización de la vía aérea, incremento de la presión media y por lo tanto reclutamiento alveolar. ¿Cómo vamos a titular la FiO2? Pues como siempre lo hemos hecho, con la saturación y la temperatura en base a la comodidad del paciente. Esto es lo que se propone como algoritmo inicial. Fíjense cómo la FiO2 es lo que primero se empieza a disminuir. Cuando llegamos a 40% de FiO2, entonces es el momento de disminuir el flujo de 5 litros en 5 litros y se suspende o se cambia a una terapia de bajo flujo cuando llegamos a 15 litros por minuto. Si se acuerdan, en el segundo estudio veíamos cómo ya el mantener flujos bajos pues no nos aseguraba el beneficio de la FiO2 constante. Este estudio en particular, no sé si a ustedes les ha tocado, me imagino que sí, manejar pacientes en piso con traqueostomía. Les quiero platicar este estudio, que también es uno de los más novedosos, publicado en el New England Journal of Medicine, donde lo que hicieron fue comparar 2 metodologías para el retiro de la traqueostomía. ¿Qué es lo que vemos en este estudio? Fíjense, tenemos aquí 330 pacientes que fueron aleatorizados, 161 pacientes al grupo normal, en donde se le pone esta pequeña taponcito a la traqueostomía durante 24 horas y oxigenoterapia intermitente convencional.
y al otro grupo le conectaron el alto flujo dejándole succión continua. Entonces, estos grupos, el objetivo fue ver el tiempo que tardaban en retirar la traqueostomía. El grupo que usó alto flujo tardó 6 días en retirar la traqueostomía con un rango intercuartil entre 5 y 7 días, mientras que el grupo que se le retiraba la traqueostomía con el protocolo habitual, que es la utilización de esta tapa, pues tardaba 13 días con un rango intercuartil entre 11 y 14 días. Es decir, una diferencia absoluta de 7 días y que esto se traduce en menor estancia hospitalaria del paciente, ¿sí? Entonces, lo que hicieron es aplicar en este grupo de 169 pacientes alto flujo de manera continua con succiones y lograron demostrar una reducción de la estancia de 7 días. Al momento de hacer esta curva de Kaplan-Meier, en donde vemos la diferencia o el porcentaje de éxito en la decanulación, vemos cómo el grupo con alto flujo tiene mayor posibilidad de ser decanulado con una P estadísticamente significativa, y este objetivo se lograba a los 80 días, que era el objetivo secundario. ¿Qué pasa con la utilización de alto flujo y EPOC? Que creo que es uno de los principales. Recordemos que cuando nosotros empezamos a incrementar el flujo, esta disminución del CO2 pues es dependiente de lo que programemos. Conforme yo incremente mi flujo, mayor barrido de CO2 porque disminuye el espacio muerto. De tal manera que a nivel de EPOC existen diferentes ventajas. Acuérdense del paciente con EPOC, que es una de sus características principales, pues incremento en la producción de secreciones bronquiales. ¿Qué nos hace el alto flujo? Esta humidificación que veíamos en el video, que favorece la expectoración de secreciones. Si el paciente con EPOC retiene CO2, sabemos que el alto flujo nos disminuye el espacio muerto y que conforme incrementemos el flujo, el CO2 se va a barrer más. El paciente con EPOC presenta limitación del flujo expiratorio y por lo tanto sabemos que el alto flujo, dependiendo de si el paciente tiene boca abierta o boca cerrada, puede generar presiones al final de la expiración entre 5 y 7 centímetros de agua, lo que puede contrarrestar esta limitación del flujo expiratorio. ¿Qué otras ventajas tiene el alto flujo? La hipoxemia. Vamos a ver estudios en donde se ha visto que disminuye la hipoxemia crónica en los pacientes e incluso puede favorecer en disminuir el número de exacerbaciones. En este estudio, que es uno de los primeros que se hizo en urgencias, vemos cómo comparan el alto flujo contra ventilación no invasiva. Fue un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, el cual se llevó a cabo en pacientes en urgencias. Fíjense cómo el grupo que tenía el alto flujo tenía un CO2 basal de 60, el otro grupo tenía de 62, no hay diferencia entre los grupos, características basales similares, y el PCO2 a las 24 horas tiende a ser menor en el paciente con alto flujo, sin embargo no alcanza significancia estadística. ¿Qué es lo que vieron después estos mismos investigadores? Analizaron otros objetivos secundarios como fue los días de estancia, prácticamente no hubo diferencia, tiempo de estancia ya sea de 24 horas con alto flujo no invasiva, más o menos toleraron el mismo tiempo, que fue aproximadamente 2 días. Ninguno de los grupos presentó falla renal ni falla hepática y no hubo diferencia en la mortalidad. Sin embargo, lo que lograron ver fue una disminución traducida únicamente en la frecuencia respiratoria, aunque en este estudio, que es de los iniciales con pocos pacientes, fueron, si mal no recuerdo, grupos de 40 pacientes, no lograron ver diferencia en mortalidad ni en días de estancia. Posteriormente, en el Journal de EPOC, este doctor, que se llama Storgard, en el 2018 empezó a comparar qué diferencia había en que yo maneje a mis pacientes con EPOC en su casa, con oxígeno domiciliario como se ha venido usando desde hasta ahorita, es decir, con oxígeno en puntas nasales convencionales, o que yo les coloque alto flujo. ¿Cuál fue el objetivo primario? El objetivo primario fue ver las exacerbaciones agudas que presentaban estos pacientes con EPOC y determinar qué efectos tenía a largo plazo.
¿Qué tipo de pacientes incluyeron? Pacientes que tenían EPOC con insuficiencia respiratoria hipoxémica crónica y que ya habían recibido oxígeno convencional al menos durante 3 meses antes de que iniciara el estudio. Entonces lo aleatorizaron en 2 grupos, un grupo que continuaba con el alto flujo, otro grupo que continuaba con su oxígeno convencional de manera natural. Y al grupo aleatorizado al alto flujo, que es le indicaron que lo utilizara por lo menos durante 8 horas a 20 litros por minuto. Y entonces realmente vieron que el paciente no lo utilizaba las 8 horas. El promedio de uso fueron 6 horas, el 53% prefirió usarlo en la noche, el 32% durante el día y un 15% tanto día como noche. Y el objetivo primario, ¿se acuerdan?, era ver el número de exacerbaciones. Fíjense cómo se disminuyen, prácticamente una exacerbación menos al año en el grupo de pacientes que utilizaban alto flujo. Y además lograron ver cómo conforme incrementaba el número de meses que el paciente utilizaba el alto flujo, el número de exacerbaciones disminuía de ser casi 5 a un año a disminuir a 3 exacerbaciones por año, ¿sí? Esto utilizando, como ya les comenté, 20 litros por minuto, un promedio de 6 horas. Vieron también cómo había una disminución en la escala de disnea, es decir, el paciente mejoraba en la escala de disnea, en la escala de calidad de vida, el PCO2 tendía a barrerlo más, y había una mejoría en la prueba de caminata de 6 minutos. Es decir, no nada más en exacerbaciones, sino también en el resto de variables que sabemos que afecta la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, este mismo médico posteriormente hace un análisis post-hoc viendo cómo se comporta el CO2 en estos pacientes en los que utilizó alto flujo. ¿Y qué es lo que ve? Si se fijan, son grupos pequeños, 31 pacientes contra 43, características basales similares, excepto por la escala del MRC, en donde es un poquito mayor en aquellos pacientes que utilizaban oxigenoterapia convencional, pero el resto de características basales similares. Y fíjense cómo se logra ver que en el paciente que utiliza alto flujo tiende a haber una tendencia de disminución del CO2 de aproximadamente un 1.3%, sin embargo no alcanza significancia estadística. Pero ¿qué pasa con el grupo control? Es decir, aquellos que utilizaron oxígeno convencional. El CO2 tiende a incrementar, es decir, el paciente se vuelve un retenedor crónico de CO2 y aquí sí alcanzó un incremento del 7% con una P estadísticamente significativa. Posteriormente continuaron analizando la cantidad de exacerbaciones y el grupo control, es decir, el del oxígeno, presentó 2 episodios de exacerbaciones durante los meses del estudio, mientras que el grupo de alto flujo presentó menos de una exacerbación por año, con una P estadísticamente significativa. Los pacientes en el grupo control presentaron más de 0.3 ingresos por año, mientras que el grupo con SINAF presentó 0.67 hospitalizaciones por año. Y una cosa que es muy importante que pudieron ver en el estudio es que a pesar de que el paciente utilizara el alto flujo de manera continua en su casa, cuando acudía un médico a revisarlo y hacía modificaciones en los parámetros del alto flujo, aún así lograba ver que el CO2 descendía durante estos periodos de modificación. Es decir, el paciente utilizaba de manera crónica el alto flujo, pero aún era sensible a los cambios en programación cuando el médico estaba a la cabecera del paciente. Por lo que ellos concluyen que este tipo de pacientes disminuye el número de exacerbaciones por año y cuando llegan al hospital siguen siendo respondedores a las modificaciones que se le haga en la programación. De tal manera que ellos concluyen que el alto flujo estabiliza al paciente con EPOC en insuficiencia respiratoria hipercápnica y que puede disminuir el número de exacerbaciones y el número de hospitalizaciones, pudiendo ser una terapia efectiva para el manejo del paciente con EPOC. De tal manera que tenemos este otro algoritmo. ¿Qué pasa con los pacientes con EPOC? Cuando sabemos que mantiene pHs entre 7.25 y 7.35, se sugiere iniciar con terapia de alto flujo a 20 o 30 litros por minuto. Pero si el paciente ya presenta una acidosis respiratoria severa, se debe de iniciar con ventilación no invasiva.
Es importante nuevamente estar haciendo el monitoreo del paciente con los factores de mal pronóstico que ya habíamos mencionado y si presenta criterios de intubación inminente, pues no retrasarlo. Pero entonces ustedes me pueden decir, ¿qué es mejor? ¿Utilizo en mis pacientes alto flujo o utilizo ventilación no invasiva? Este estudio inicial publicado en el 2016 en el JAMA por el doctor Gonzalo Hernández nos compara pacientes que utilizan alto flujo contra ventilación no invasiva y la necesidad de reintubación en aquellos pacientes de alto riesgo. ¿Qué se considera un paciente de alto riesgo para ser reintubado? Paciente de edad avanzada, obeso, APACHE arriba de 12 puntos, que tiene más de una comorbilidad y que tiene ya sea insuficiencia cardíaca, EPOC o ventilación prolongada por arriba de 7 días. Entonces, lo que él hizo fue comparar pacientes con ventilación no invasiva con alto flujo, hizo un estudio de no inferioridad, estableciendo el margen de no inferioridad a que no hubiera un cambio de 10 puntos porcentuales. Y aquí lo que vieron es que la necesidad de reintubación fue del 19 contra el casi 23%, es decir, una diferencia absoluta de 3.7 puntos porcentuales. Por lo tanto, el alto flujo se considera una terapia no inferior a la ventilación no invasiva en pacientes con EPOC. Se logró demostrar la reducción de un día de estancia en pacientes con alto flujo con una P estadísticamente significativa. Este fue el estudio, así es como lo hacíamos en mi hospital anterior. Para extubar a los pacientes, les colocábamos nosotros el alto flujo a nivel de las cánulas. Si se fijan, tenemos la torre de alto flujo, está el ventilador conectado. El paciente todavía tiene el tubo, aquí estamos empezando a programar. ¿Cómo se programa? La misma FiO2 que tiene el ventilador y el flujo necesario para alcanzar el pico flujo que tengamos en el ventilador. Entonces nosotros le colocábamos las cánulas nasales al paciente, se realiza la aspiración de secreciones, se prepara todo y ya que está listo, el paciente con el alto flujo colocado se extuba, ¿sí? Y esto es lo que hacía el doctor Hernández en su estudio de JAMA en aquellos pacientes con alto riesgo de reintubación y logró demostrar que no es inferior a que nosotros utilicemos únicamente ventilación no invasiva. Bien, posteriormente salió también en el JAMA otro estudio por el médico Tisch. Este fue realizado en Francia, es un estudio aleatorizado, multicéntrico, 30 unidades de cuidados intensivos, en donde compararon de manera combinada la utilización de alto flujo con no invasiva contra alto flujo solo, aproximadamente 300 pacientes, y el objetivo primario era el riesgo de reintubación. ¿Qué es lo que vieron? El hecho de combinar las terapias genera un descenso de la necesidad de reintubación en 6.4%, con una P estadísticamente significativa por el hecho de combinar. E incluso la falla respiratoria disminuye en casi 8.5%, con una P estadísticamente significativa por la combinación, y había una disminución de la necesidad de reintubación en hasta 7%, con una P estadísticamente significativa en la combinación de las terapias. Es importante mencionarles que se hizo un análisis de regresión logística en donde, si se acuerdan, aquí la diferencia era de 6%, perdón, acá la diferencia era de 6%, pero al momento de analizar los pacientes que retienen CO2 con PaCO2 arriba de 45, esta diferencia se hace incluso mayor, de casi 10%, con una P estadísticamente significativa. Es decir, mis pacientes que tienden a retener CO2 se van a ver más beneficiados si yo combino las terapias no invasiva y alto flujo en los periodos de descanso. Es importante mencionarles, este último estudio es uno de los estudios más nuevos publicados en el JAMA, fue hecho también multicéntrico, es un estudio brasileño realizado en 33 unidades de cuidados intensivos en donde compararon el alto flujo contra ventilación no invasiva. Este estudio, ¿por qué es novedoso? Fíjense que comparó 5 grupos: pacientes no inmunocomprometidos con hipoxemia, pacientes con hipoxemia inmunocomprometidos. Este es uno de los primeros estudios que hay de la utilización de alto flujo en insuficiencia respiratoria hipoxémica en pacientes con inmunocompromiso. 79 pacientes con EPOC,
274 pacientes con edema agudo pulmonar cardiogénico y casi 900 pacientes con COVID. Aleatorizaron en 5 grupos, 1,800 pacientes de 33 unidades de cuidados intensivos y nuevamente es un estudio de no inferioridad. Ellos establecen el margen de no inferioridad en 1.55 veces, es decir, no es esta línea del efecto nulo a la que estamos acostumbrados, sino se estableció aquí en 1.55 y si se acuerdan, todo lo que está a la izquierda pues nos favorece el alto flujo contra todo lo que estuviera a la derecha nos favorecería ventilación no invasiva. Sin embargo, como toca el intervalo de confianza, pues aquí vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa, es decir, nuevamente alto flujo es equivalente a la ventilación no invasiva en estos 5 grupos de pacientes. Sin embargo, ellos hacen un análisis post-hoc en donde vemos que al momento de separar los grupos y ya no hacer una técnica bayesiana, que fue la que utilizaron en su diseño metodológico, lo que observan es que en aquellos pacientes con edema agudo pulmonar cardiogénico, la utilización de alto flujo disminuye el riesgo de reintubación en los primeros 7 días en un 50%. Fue en el único grupo donde se logró demostrar una diferencia y sería uno de los usos novedosos porque hasta ahora hay pocos estudios de la utilización de alto flujo en edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta del alto flujo? ¿Se acuerdan del índice de ROX, que prácticamente es SAFI entre frecuencia respiratoria? Ya les había comentado cómo debe de ser arriba del 4.88% en términos generales y conforme yo incremente la FiO2 del paciente, pues sé que este índice de ROX va a ser menor. De tal manera que debo de monitorizarlo de cerca, ya habíamos comentado la diferencia de valores, pero aquí lo que les quiero comentar es que tiene una especificidad bastante alta en los diferentes horarios de evaluación a las 2, 6 y 12 horas y el doctor Roca nos comenta que hay esta brecha en la que tenemos pacientes que tienen un ROX menor a 3.88 pero por arriba de 3.85. En la corte inicial donde él validó el índice de ROX, ¿qué porcentaje de pacientes estaban aquí en esta corte? Fue un 11% y de esos el 33% finalmente se intubó. De tal manera que lo que tenemos que hacer es que en esos pacientes con ROX intermedio no debemos de retrasar la intubación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si se fijan, hasta un 30% de los pacientes que se encuentran en ese rango intermedio del índice de ROX no van a responder a mis cambios en el alto flujo. Entonces, el algoritmo propuesto es que si yo lo encuentro en este rango intermedio, incremento el soporte, es decir, si tengo flujos de 40, lo subo a 50 o 60 litros, en 30 minutos evalúo nuevamente mi índice de ROX y si incrementa por arriba de 0.5, mi paciente tolera. Si no incrementa, mi paciente es un no respondedor y no debo de retrasar el escalamiento. Para terminar, este estudio comparó la utilización de alto flujo de manera inicial en pacientes con neumonía. Eran pacientes, un total de 160 pacientes que los aleatorizaron en 2 grupos. Aquellos pacientes con alto flujo contra ventilación no invasiva, cuando iniciaban el alto flujo de manera temprana, si llegaban a urgencias y ya tenían 10 horas con oxígeno a 10 litros por minuto y seguían con hipoxemia, iniciaban alto flujo o ventilación no invasiva. ¿Qué es lo que vieron? Si se fijan, únicamente se tradujo en disminución de la frecuencia respiratoria, los índices de disnea y una mejoría de la oxigenación, todos con P's estadísticamente significativas, pero no lograron demostrar diferencia en mortalidad. Sin embargo, sí lograron ver que para predecir que un paciente va a requerir intubación, pues mientras más bajo esté la relación PO2-FiO2 al ingreso, nos incrementa el riesgo en 3.5 veces y las escalas de severidad nos incrementa el riesgo en 2.2 veces que ellos evaluaron SOFA y SAPS. Entonces es importante que iniciemos alto flujo. Acuérdense que actualmente la definición de CIRA ya nos considera alto flujo por arriba de 30 litros por minuto y de acuerdo a las diferentes guías, este alto flujo se debe de iniciar de manera temprana cuando el paciente ya utiliza de 4 a 5 litros por minuto. Y el efecto que va a tener, pues es precisamente romper este círculo vicioso y que nos llegue más estable a nuestro servicio, en este caso en medicina interna, pues que nos llegara mejor.
Vamos a concluir entonces, sabemos de estas ventajas fisiológicas del alto flujo, revisamos algunos nuevos usos que podemos tener, sobre todo para retiro de traqueostomía, manejo de edema agudo pulmonar y en pacientes con EPOC. Y sabemos que, bueno, si nosotros logramos establecer un protocolo hospitalario en donde empecemos con la utilización de alto flujo de manera temprana, podemos lograr romper este círculo vicioso de daño pulmonar autoinducido por el paciente. Por su atención, muchas gracias. Les dejo este código QR donde pueden descargar todos los artículos que venían en la presentación y pues les dejo mi correo, cualquier cosa estoy para servirles.